Buenas tardes. Es una reunión de ingeniería de yacimientos 2. Hasta ahora, hasta temprano, estaba nada más considerado la parte de lo que es la sección A, nacional. Sin embargo, ahí ya aperturaron la sección A internacional y voy a tener que posteriormente ponerme tenemos el primero. Buenas tardes, Juan, ¿me oyes? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Juan? Rabbit,
Salite, papi, no puede porque le empieza a hablar. No es que tengo el profesor aquí. Buenas tardes. Bueno, ahora ustedes. Sí, ya estoy ocupado. Bueno, en algún momento tendremos que conversar sobre qué horario sería el mejor para tratar de tener las reuniones estas. En este caso, esta semana tuve bastantes contratiempos personales con malestar y no pudimos estar en contacto por el grupo. Entonces me gustaría saber si me están oyendo. Juan, ¿me oyes? Rangel. Sí, profe, lo escucho. Ah, ok. Sí, pero... Está bien. Bueno. Sí, profe, se escucha. No sé si ustedes estuvieron en la semana antepasada, en lo que fue supuestamente la primera reunión. O sea, que básicamente hablamos un poco sobre lo que eran lo que es la presión, el principio, o sea, el concepto desde el punto de vista de ingeniería de yacimiento. ¿Okay? Entonces, inicialmente había pensado que para hoy comenzar con más o menos una pequeña repetición de algunas de esas cosas antes de entrar con los problemas. Hablaba yo en esa oportunidad que la presión de yacimiento simplemente es la presión a la cual se encuentran atrapados o presionados los fluidos dentro de la roca yacimiento. El origen de esa presión o a la que está la formación y por ende lo que está dentro de ella está en la parte del proceso geológico de formación de las capas terrestres. ¿Por qué? Pues en la medida en que se van acumulando capas sobre capas, las capas que están siendo soterradas van terminando aguantando el peso de la columna de fluidos y roca que están por encima de ellos. Eso representa una presión. Entonces, esa presión se ejerce sobre una determinada capa. Vamos a hablar de una capa que en un momento va a ser un yacimiento. Pero al igual que pasa con todo, esa misma capa que está formada por diferentes granos, o una gran cantidad de los granos tienden a acomodarse uno encima, en la medida en que van siendo presionados, tienden a acercarse. Y llega un momento en que comienzan a formar pequeñas columnas que comienzan a aguantar la presión. Entonces, simplemente el peso de la columna de fluidos, agua básicamente, en mayor parte, pues es lo que es más común en los fluidos en las formaciones, y el peso de las rocas no necesariamente la va igual a la presión de formación, sino que debe restársele la resistencia que la misma roca va a ofrecer a ese proceso de apretamiento. Es decir, como yo siempre digo que si tú tienes una persona, vamos a ponerlo y lo ponemos como relleno de un sándwich y le comienzas a colocar más colchones encima del que tiene encima, poco a poco él va a comenzar a sentir el peso. Pero el mismo colchón con el que está dentro, de alguna forma va a tener también que va a tratar de no dejarse aplastar. Y ese no dejarse aplastar es una resistencia que a la final hace que la presión a la cual queda confinado el cuerpo, que es aquella presión que ejerce en todo lo que está por encima de ella, menos la resistencia que está ofreciendo él. Esa es la presión efectiva que está actuando sobre los fluidos. Esa presión, a su vez, es la energía expulsora que tienen los fluidos para salir de la roca. Una vez que se perfore un pozo,
los fluidos van a ser expulsados hacia los pozos gracias a esa presión. Se va a tratar de escapar hacia un punto más de presión más baja, que es la que hay en los pozos. Entonces, eso es la presión de yacimiento. Ahora, hablamos de que hay varias formas de determinarla. Antes de la perforación se pueden estimar valores, tomando como referencia otros yacimientos que se hayan descubierto. Se puede utilizando información sísmica, porque, y sobre todo la parte de la sísmica de pozo, porque en la medida que ha pasado el tiempo, ya simplemente la información de sísmica no solamente sirve para interpretar Permiso, formaciones. profe. Dígame. Se le está trabando mucho Ah, ya. Sí, bueno, tenemos el problema con la videollamada. el internet, sí, que no ayuda mucho en las Sí, el últimas fechas. internet. Sí, estoy utilizando el teléfono como fuente de... No se la pudiente porque se le traba y después vuelve. Bueno, vamos a ver si podemos, yendo más lento, puedo lograr que podamos ver algo. Entonces, un elemento importante cuando hablamos de ingeniería de yacimiento es determinar cuál es la presión de yacimiento. Como mencioné antes, es la energía que va a permitir que los fluidos salgan expulsados o puedan tratar de salir expulsados del yacimiento. Más adelante vamos a ver que esa expulsión no puede ser total, porque hay otros elementos que van a tratar de retener los fluidos dentro del yacimiento. Eso lo vimos en la parte de yacimiento 1, que tiene que ver con las fuerzas capilares. Esas fuerzas capilares tratan de retener los fluidos dentro de la roca y la presión de yacimiento trata de sacarlos. ¿Cómo se manifiesta esa presión de yacimiento? Mayormente se refiere a la expansión de los mismos fluidos que están comprimidos. Porque cuando tú le das un escape, ¿qué hacen los fluidos que están comprimidos? Comienzo a relajarme porque ya comienzo a tener más espacio. Tengo un sitio hacia donde ir. Mientras que cuando tengo la roca originalmente está cerrada por completo y la presión está allí. Pero cuando tú tienes puntos de escape, y en este caso estamos hablando de los pozos, la presión tiende a bajar e irse por ahí. Entonces, es importante determinar la presión. Y esta materia específicamente está orientada a ver cómo puedo yo determinar la presión de yacimiento, con qué herramientas cuento. Y aparte de eso, esa data que yo puedo recabar de presiones, ¿para qué otras cosas la puedo utilizar? Que me permiten conocer mucho más de la parte dinámica. ¿Por qué dinámica? Cuando el yacimiento no está en producción, está estático. Cuando el yacimiento comienza a producir, cambia su condición a dinámica, porque ahora los fluidos pueden moverse, comienzan a moverse. Y eso plantea la condición dinámica durante la producción. Entonces, una de las pocas herramientas que mide o me permite estimar parámetros del yacimiento vistos bajo la óptica dinámica son las pruebas de presión. Puedo hacer a nivel de laboratorio algunas simulaciones con varios ensayos que se hacen y con función de cambiando varias veces los datos, puedo obtener variaciones que yo hago o considero que me representan condiciones dinámicas de flujo. Igual que con la ley de Darcy, yo puedo hacer análisis de cómo sería la tasa de flujo. Entonces, hoy vamos a tratar de ver algunas formas de cómo se puede determinar parte de la presión. Si vieron perforación y vieron presiones anormales, la electiva,
Ahí se habla también de una presión de yacimiento. ¿Ok? Y se habla mucho de los términos presiones normales, presiones anormales y presiones subnormales. El yacimiento en general, para los efectos de ingeniería de yacimiento, tiene una presión. No es ni normal, no es ni anormal, ni es subnormal. Para la gente de perforación sí tiene una lógica trabajar con ese tipo de subdivisión. Como dije antes, una forma de estimar la presión de yacimiento es considerando la profundidad a la cual está el yacimiento y la longitud de la columna de fluidos y roca que hay desde esa posición hasta superficie. Si la presión de yacimiento es igual a esta condición, se dice que la presión es normal. Si la excede, se dice que es anormal. Y si está por debajo de ese valor, se dice que es subnormal. ¿Cuál es la razón de hacer esa diferenciación? Porque cuando se está perforando, si yo me consigo con una presión que cae en lo que se puede categorizar como subnormal, me arriesgo a pérdida de circulación. Ah, pero ¿qué pasa si me consigo con una presión que se puede categorizar como anormal? Me puedo arriesgar, me puedo encontrar con una arremetida o surgimiento del pozo cuando estoy perforando esa zona. Entonces, desde el punto de vista de perforación, operacionalmente, para ellos es de interés tener una idea si puede haber riesgo de pérdida de circulación o puede haber riesgo de una surgencia. Las dos situaciones no son deseables durante una operación de perforación. Los dos causan retraso, los dos pueden causar problemas, los dos pueden llevar a la pérdida de pozo. Entonces, en esas condiciones, para la gente de perforación, es necesario tener una idea de eso. Entre los ejercicios que vamos a ver al principio, vamos a ver uno que se basa mucho en el concepto de perforación para determinar la presión de yacimiento, partiendo de los resultados de lo que pasa en un momento dado cuando puede estar ocurriendo una surgencia o podría ocurrir una surgencia del pozo. Entonces, vamos a ir a la presentación. Para eso vamos a compartir pantalla, a ver si podemos. No sé si ha mejorado la parte de audio. O seguimos igual, pegando con... Bueno, profe, hay veces que se escucha bien y hay veces que no, pero ha mejorado. Ok, vamos a tener que hablar más lento. Ya se tranca mucho. Sí, pasa cuando tengo llamadas también de afuera que se cortan. Ahí hay cierta interferencia. Y el internet, por lo menos hoy, no ha estado muy decente. Bueno, vamos a compartir pantalla. Vuelta a empezar. Ok. A ver si... Bueno,
Si lo vemos desde el punto de vista tanque, o sea, si vamos a la idea de lo que tengo yo con los ejercicios de presión, es que vean que el concepto básico, que inclusive es el mismo que utiliza la gente en perforación, aplica para muchas cosas. Aquí tenemos un tanque lleno de un fluido de gravedad específica 0,85 hasta una altura X de 32 pies. ¿Cuál sería la presión que tenemos en el fondo del tanque? O en la costura entre el piso y las paredes del Profe, tanque. esto Dígame. es para Sí, realizar el 10%. sí. O sea, hay Ah, ya, ya hay una parte de ejercicio. Lo que quiero que vean es y ya, que el principio que vamos a utilizar aquí es lo que básicamente se utiliza para todo. ya yo lo realicé. ¿Ah? ¿Sí? ¿Terminaste? ¿Lo terminaste? Sí, sí pude. Ah, ok. Pues son sencillos, o sea, estamos hablando de simplemente aplicar la misma ecuación que ustedes vieron en preparación, de calcular presión hidrostática de la formación, a la presión hidrostática dentro del pozo. Es lo mismo que vamos a utilizar aquí. Las pruebas técnicas para hallar presiones de yacimiento, directamente al yacimiento, ya son otra cosa. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo puedo, si tengo un gradiente de fluido, o sea, tengo una densidad de fluido de 0, gravedad específica, 0,85, necesito saberlo en densidad. Lo multiplico, si tengo gravedad específica, la puedo multiplicar por la densidad del agua, en este caso en libras por galón, 8,33, y tengo la densidad del fluido que está llenando el tanque en libras por galón. ¿Ok? ¿Cómo calculo el gradiente? Nuevamente vamos a la ecuación de perforación. ¿Cómo se calcula el gradiente? La constante 0,052 por la densidad expresada en libras por galón. Hecho eso, calculamos esto y me da el gradiente de 0,368 LPC por cada pie. ¿Cuál entonces sería la presión? Gradiente por altura. ¿Ok? Presión sería igual a gradiente por la altura. Tengo el gradiente que es 0,368 y tengo la altura del tanque que son 32 pies. Eso me da 11, tanto LPC. No veo porque tengo una... Como ven, para esto estoy utilizando la ecuación de presión hidrostática, pH es igual a 0,052 por la densidad por H, donde la densidad se expresa en libras por galón. Esa la vieron en perforación, la utilizaron en presiones anormales. ¿Pensarían que lo pueden utilizar en este caso, para esta materia? Sí. Porque hay una prueba de presión que se llama las pruebas estáticas, que básicamente trabajan con este principio. Pero si lo vemos así, es así, porque vamos a calcular presiones, una sumatoria de presiones hidrostáticas y a sumarlas. Y con eso, más la presión que se acumula en superficie, podemos hallar la presión en el yacimiento cuando el pozo está cerrado, estático. De esos conceptos también tenemos que hablar un poquito más, posiblemente vamos a hacerlo en el chat de WhatsApp, porque ahí es donde necesito que comience a manejar un vocabulario un poquito diferente a lo que es. Una de las cosas que quiero indicarle a todos es que hay personas que piensan que lo que vamos a ver ahora en la materia después no lo vamos a trabajar, lo vamos a seguir trabajando. Con las materias mías, normalmente yo empiezo de lo básico y poco a poco le voy agregando más, pero siempre se mantiene lo básico. Va a seguir siendo parte de la materia. Y al igual que eso, van a ver que vamos a necesitar cosas que ya vieron en otras materias aparte. En esta y en yacimientos 3.
En este caso, un pozo vertical se encuentra cerrado. Podemos hablar de que tiene se cerró para hacer una prueba estática. Tiene una presión en el cabezal, estoy hablando en superficie, de 120 LPC. Y se encuentra lleno con gas de densidad 0,16 libras por galón hasta una profundidad de 600 pies. De petróleo de 26 grados API, luego del gas hasta una profundidad de 6.400. Determina la presión en el fondo del pozo. En este caso, para el fondo del pozo que vamos a considerar es la profundidad hasta la cual llega la columna de petróleo. Aquí hay dos fluidos, gas y petróleo. ¿Qué posición ocupa cada uno? El gas debe estar en la parte más alta, es más ligero. El petróleo debería estar en la parte de abajo. Si hubiese agua, partamos de supuesto 20 grados API, definitivamente es mucho más ligero que el agua, que normalmente tiene alrededor de 10. El agua estaría en el fondo. Si yo simplemente le dijera que tiene tantos pies y tantos pies, y no le dijera o no les fuera indicando la posición, ustedes deberían tener la capacidad de saber en qué posición debería estar cada fluido. No porque me vaya a variar el final, porque si yo sé la altura de la columna de cada uno y conozco el gradiente de presión de cada uno, puedo hallar la presión individual y al final la sumo y tengo el todo. ¿Cómo es la solución? En este caso, la presión de fondo es la sumatoria de varias presiones. ¿Cuáles son esas presiones? La presión de cierre en el cabezal, la presión hidrostática de la columna de gas, que por lo general es bastante baja. En algunos casos se considera despreciable. La presión hidrostática de la columna de líquido. Entonces, la densidad del petróleo, tenemos gravedad API, 26 grados API. Esta ecuación también la vimos en yacimientos 1, que me dice que la gravedad específica es igual a 141,5 dividido entre la sumatoria de 131,5 más la gravedad API. Con eso yo puedo determinar gravedad específica. Y si esa gravedad específica la multiplico por la densidad del agua, obtengo la densidad del petróleo en libras por galón. La densidad del gas ya me la están dando en libras por galón, o sea que no lo necesito. Utilizo nuevamente la ecuación aquella, gradiente de petróleo que es 0,052 por la densidad. Gradiente del gas 0,052 por la densidad. Luego, ¿qué hago? Una vez que tengo esos gradientes, lo multiplico por las respectivas profundidades y tengo la presión que cada una aporta. Entonces, la presión de fondo, ¿quién es? El THP, la presión de cierre en superficie, el gradiente de la presión hidrostática del gas y la presión hidrostática del petróleo. Y al final tengo la presión de fondo, que es igual a la presión de yacimiento a esa profundidad. Ese principio, esto que está aquí, es una prueba estática de pozo. Pero en este caso estamos trabajando con tuberías. La mayor parte de las pruebas estáticas de pozos, sin utilizar un registrador de presión como tal, porque el único registrador de presión que hay ahí es precisamente los 120 LPC, porque es el manómetro que está en el cabezal del pozo. La altura de la columna de la ubicación de la interfase gas-petróleo, ¿cómo la sé? La puedo trabajar bajando una herramienta de Wire. Simplemente para saber dónde está la interfaz. Y la puedo bajar hasta el fondo para ver si hay agua. Si no hay agua, simplemente gas y petróleo. Y lo que me interesa saber es dónde está la interfaz. ¿Okay? Entonces, esto es una presión estática. En presiones anormales,
cuando ustedes hallaban la presión de yacimiento, luego de una surgencia, claro está, allí no había gas. Trabajaban nada más con lo que estaba dentro de la tubería, que en este caso era líquido, fluido de perforación. Entonces, en ese caso, la presión de yacimiento, ¿quién era? La presión en cierre en tubería, la tubería de perforación, más la presión hidrostática que me daba el fluido de perforación. Y eso me daba la presión de yacimiento. Es el mismo principio. Solamente aquí no tengo gas. Pero en ese caso, la surgencia de gas estaba en el anular. Exacto. No entraba a la tubería. Pero en un pozo productor, y en este caso estamos hablando de un pozo vertical, estamos hablando de ya esto que está aquí es una condición de producción. En un pozo productor, la tubería de producción está abierta al flujo. Si el pozo produce por flujo natural o por gas líquido. Pero el anular, que en el caso de perforación, tanto anular como tubería, tienen forma de circular. En el caso de una producción, un pozo que produzca por bombeo, el anular está abierto, pero la tubería en cierta forma queda cerrada. ¿Por qué? Porque tiene una bomba. Y la bomba funciona como un cierre en la punta de la tubería. Y el fluido solamente pasa hacia la tubería si la bomba lo sube. Entonces, fíjense que aquí hay que comenzar a entender que lo que vamos a ver en una materia, que aparentemente no tiene nada que ver con otra, me sirve. Entonces, yo tengo que entender que todo lo que estoy conociendo en esta carrera, lo que vi en perforación, lo que vi en geología, lo que vi en petrofísica, lo que vi en perfiles, lo que estoy viendo en yacimiento, lo que voy a ver en reacondicionamiento, que nuevamente voy a meter en compresiones y todo eso. Todo tiene que ver. Y todo necesita que yo lo maneje. En este caso, ustedes. Entonces, esta es otra forma de trabajar presiones con datos normales. O sea, aquí no estamos trabajando con la parte ya de las herramientas de toma de presión, de pruebas de presión, sino es con las herramientas que no tienen nada que ver con eso, pero con información yo puedo hacer cálculos que me dan valores de presión. Hay un tercer ejercicio. Este sí tiene más que ver con la parte de ingeniería de yacimiento. No, en este caso, estoy tratando, no me está dando datos generales sobre lo que yo quiero, pero sí me está planteando algunas condiciones que debo utilizar para analizar. Veamos qué dice aquí. En un pozo recién perforado se detectó el tope de una formación con hidrocarburos a 5.000 pies. El tope. Un contacto gas-petróleo a 5.200 y un contacto agua-petróleo a 5.500. Se considera que el yacimiento se encuentra en una zona de presión normal. Ojo, nuevamente, si hablamos de presión normal, yo puedo conocer cuál es la presión en la zona de agua, simplemente asumiendo que es igual a la presión de una columna de agua que vaya desde superficie hasta ese sitio. Pero no tengo el tope de la zona productora, del yacimiento, que es una de las cosas que me están pidiendo. Y determinar la presión en el tope de la arena y qué pasaría si el pozo se está perforando con agua de gradiente 0,433. Los gradientes de promedio para el agua de la formación,
el petróleo de la formación y el gas de la formación, upa, bueno, me está diciendo que nos estamos quedando sin tiempo. Se terminará en 10 minutos, vamos a continuar. ¿Ok? Me está pidiendo que termine la presión al tope de la arena. ¿Y qué pasaría con el pozo si estoy perforando con un agua dulce? Fíjense que 0,433, el gradiente del agua de formación es 0,450. ¿Por qué es más alto? Porque es agua salada. 0,433 es el gradiente de agua dulce. El 0,450 es gradiente de agua salada. ¿Por qué? Es diferente, es más peso, porque se lo agregan la sal. La presión absoluta para el agua en el contacto del petróleo sería igual a ¿qué? Al gradiente del agua por la altura de agua más 15 para convertido de ppcm a LPCA. Presión absoluta es presión a la cual se le agrega la presión del aire, la presión hidrostática del aire. 14.7. El 15 es 14.7, redondeado. Entonces, si el contacto se detectó a 5.500, el gradiente del agua por 5.500 me da la presión, que sería 2.490. ¿Okay? En la zona del contacto agua-petróleo. Pero necesito tener la presión en el tope. Y me falta la columna de petróleo y me falta la columna de gas. La presión absoluta para el petróleo encima de la zona de agua sería igual a ¿quién? La presión absoluta del agua sería el gradiente del petróleo por la altura del petróleo más una constante. Que para determinar necesitamos conocer C, puesto que en el contacto agua-petróleo la presión del petróleo y del agua son iguales. A ese nivel se puede determinar cuál es el valor de la presión o el valor de C. Haciendo el reemplazo, tengo la presión del agua, que es 2.490 en la zona de contacto, el gradiente del petróleo por la profundidad del petróleo, más C. De ahí después despeja 6, tengo 565. 565. Entonces la presión en el contacto de petróleo es contacto gas-petróleo sería eso. 0,350 más 520 más 565 sería 2.385. ¿Okay? Ya estamos en el contacto gas-petróleo. Ahora vamos para el tope de la capa de gas. La presión absoluta en la zona de gas por encima de la zona de petróleo es igual a la presión gradiente del gas por altura del gas por el coeficiente. Hacemos el mismo caso, pero ahora en la zona de petróleo, en el contacto gas-petróleo. Ahí se despeja la C, se hace lo mismo, y se determina que la presión en el tope del yacimiento o en el tope de la zona de gas es 2.379. Entonces, para responder la pregunta aquella, si el pozo se perfora con agua dulce, la presión hidrostática en el tope del yacimiento sería, presión hidrostática sería la profundidad, el gradiente del agua, que es 40433, por la profundidad del tope, más 15 sería 2180. Quiere decir que la hidrostática perforando con agua dulce sería 2180. Y si nos vamos para atrás, la presión de yacimiento a esta profundidad sería 2.369. ¿Qué pasa allí? Mi presión de yacimiento es mayor que mi presión hidrostática. Estoy en una condición de bajo balance. Es decir, podría ocurrir una surgencia. Esto tiene mucho que ver, si uno se pone a analizarlo,
con la planificación de lo que va a ser un pozo de perforación. Estos cálculos tiene que hacer el ingeniero de yacimiento, porque tiene que indicarle al ingeniero de perforación cuáles son las presiones máximas que se deben esperar en cada intervalo, de forma tal de que él diseñe el lodo de perforación para que nunca caiga en esta condición. Pero para eso sí tiene que ser con una zona que ya yo conozca. Si voy para un área nueva, no se conoce. Entonces, la posibilidad de que nos enfrentemos con una situación no esperada es bastante fuerte. Esto, bueno, esto se va a publicar en el chat, pero para eso no va a ser ni mañana, posiblemente la semana que viene ya esté montado, pero posiblemente en el día de hoy le voy a pasar por el grupo WhatsApp esta mini presentación, pues básicamente una presentación corta para que tengan en físico lo que acabo de mostrar. Y lo pueden ver más en detalle y pueden preguntar el fin de semana, pueden preguntarme si quieren. En la semana que viene pueden volver a preguntar, no hay problema. Me interesa que ustedes hagan un análisis y creen preguntas. No simplemente que les explique por qué hice esto, no. Traten ustedes de ver si me pueden explicar por qué lo hice. Porque la idea es que ustedes aprendan, entiendan o traten de entender esto. Un error muy grave que cometen muchos estudiantes cuando les toca un examen es que no leen completo lo que se les está preguntando, sino que leen algo, interpretan que esto es lo que quiere, nunca se pone a detallar qué es lo que se realmente está pidiendo y pierden puntos en eso, porque contestan todo lo contrario de lo que se les está pidiendo. En el examen que han estado resolviendo, la primera parte normalmente habla de explicar. En ningún momento dice definir. La mayor parte de las personas se dedican a definir lo que está pidiendo, lo que está allí. O leen nada más, es de esto, lo que buscan la definición de esto. Y les estoy preguntando explícame por qué eso pasa. Entonces son dos cosas que también cometen mucho error. Ustedes tienen que comenzar a leer completo todo el ejercicio antes de comenzarlo a resolver. Asegúrense que conocen exactamente qué es lo que se les está preguntando, con qué información cuentan. Hay varias ecuaciones que les pueden servir, inclusive algunas que, como les digo, ustedes pudieran pensar, no, pero esto no me sirve para esta parte, pero resulta que sí te sirve. Fíjense en el caso del tanque. ¿Qué tiene que ver los tanques con yacimiento? El patio de tanques es el sitio donde se van a almacenar el petróleo que se va a producir. Esos tanques tienen que estar en capacidad de aguantar las presiones que esa columna de petróleo que va a estar dentro de él le va a causar a las paredes en el tiempo. Porque en la medida en que pasa el tiempo, las paredes de alguna forma empiezan a perder resistencia. Entonces, hay que conocer qué presiones se están manejando allí. Porque también el tipo de crudo cambia en el tiempo. De pronto un tanque lo construyen para manejar un crudo de tal característica. No, pero después resulta que ya no vamos a manejar esto aquí, sino que vamos a trasladarlo directamente por tubería. Entonces
El tanque hay que mudarlo para otro lado y vamos a utilizarlo para manejar. Depende mucho. Si yo tengo un tanque